¿Qué tal, alumnos? Aquí saludándolos el ingeniero Saúl González de la materia de investigación de operaciones. Vamos a estar viendo lo que es la unidad número 3, la parte de método simplex dual. Bien, continuamos con lo que es un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo, un modelo de minimización con 2500x1 más 2000x2 que está sujeto a las siguientes dos restricciones. 6x1 más 2x2 mayor o igual a 100, a 5x1 más 3x2 igual a 150. Como podrán ver, el modelo matemático tiene una restricción mayor o igual y una igual, lo cual quiere decir que tenemos artificios en la base. Si bien recuerdan lo que es en la unidad número 2, vimos que los artificios significan que el problema se va a resolver por el método de las dos fases. Si siguiéramos con lo que es el método de las dos fases, tuviéramos el siguiente resultado. Tenemos que son 6 iteraciones para llegar a su solución. Tenemos la fase 1 hasta la fase 2 para poder llegar a su resultado, que nos da un resultado de 75.000 en Z. Bueno, para este caso tenemos que es en C, con x1 igual a 30 y un superávit igual a 80. ¿Ok? Bueno, en esta situación vamos a ver en qué consiste el método simplex dual. El método simplex dual consiste en simplificarnos la tarea. Como pudieron observar en el método de las dos fases tenemos 6 iteraciones para poder llegar a su resultado final. La intención es, y como ustedes ya lo saben, el método de las dos fases nos da pues muchos problemas a la hora de resolucionarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros tenemos que multiplicar nuestra ecuación principal por menos 1 para poder invertir los signos. En el caso de minimización se volvería un caso de maximización, y en el caso de mayor o igual se volvería un signo menor o igual con signos opuestos, obviamente, por ser afectado por menos 1. Si el modelo primal lo multiplicaron por menos 1 directamente sin tomar en consideración este signo de igual que tenemos aquí, el modelo nos quedará de la siguiente manera. Se fijan, los signos se invierten, se convierte en un modelo maximización. El signo que es mayor o igual se vuelve menor o igual, pero la igualdad sigue quedando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una igualdad? Artificio. Forzosamente tuviéramos que estar trabajando con lo que es el método de las dos fases. ¿Cómo vamos a lograr eliminar esa igualdad? Bien, volvamos a lo que es el plazo inicial, el planteamiento del modelo primal. Entonces tenemos lo siguiente. Se fijan, esta es la restricción que nos interesa. Tenemos que quitar esta igualdad. La vamos a quitar de la siguiente manera. Esto es lo mismo que esto. Bien, entonces tenemos que integrar una restricción adicional. Se le integra una con signo mayor o igual y otra con signo menor o igual. De tal forma podemos ya eliminar esta restricción. ¿Cómo nos quedaría el nuevo modelo? Si se fijan, anteriormente era con 2, ahora tenemos con 3, pero ahora con signo mayor o igual y uno con signo menor o igual. Ahora sí, a este modelo podemos aplicarle el menos 1. Nada más que este menos 1, ojo, la intención es que nuestro modelo de minimización se vuelva maximización, sus signos mayor o igual se vuelvan menor o igual, para tener holguras en lo que es las restricciones, de tal forma que, pues obviamente ustedes ya saben, se vuelve un ejercicio de método simplex tabular. Nada más que por este tipo de compensación del menos 1 le vamos a llamar ahora la resolución método simplex dual. Ok, entonces decimos que nos queda de la siguiente manera el modelo. Una vez multiplicado por menos 1, el modelo nos queda pues obviamente con signos opuestos. De minimización se vuelve maximización, sujeto a obviamente menos 6x1 menos 2x2 menor o igual a menos 100, ahora con signo contrario. La segunda restricción quedaría menos 5x1 menos 3x2 menor o igual a menos 150. Y la tercera restricción, que ya contaba con su signo menor o igual, que es el que nos interesa, no le hice la afección de menos 1, lo dejamos tal cual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
pues lo que es el paso siguiente es despejar nuestra ecuación principal, igualarla a 0. De tal forma, los signos pasan del lado contrario con signos positivos y está sujeto, obviamente, eliminando las desigualdades, y se le integran sus tres holguras, de tal forma que ya no tenemos desigualdades, tenemos puras igualdades. El siguiente paso es expresarlo en forma tabular. Aquí lo tenemos expresado en forma tabular. Yo ya les marqué el pivote, donde se cruzan los dos colores, es nuestro pivote. Pero les voy a explicar cómo calcular el pivote o cómo sacar el pivote. Bien, empezamos por lo que es la columna RHS, contrario a lo que es el método simplex tabular. En el método simplex tabular empezábamos por el más negativo en Z. Por esta ocasión vamos a empezar contrario por ese signo -1. Por ese -1 que hicimos, esa multiplicación, nos invierte nuestro proceso. Ahora empezamos detectando primero la fila que sale, detectando el más negativo. ¿Cuál es el más negativo de los dos? Este no lo contemplo por ser un signo positivo. Este queda descartado en mi contemplación. Ahora decimos que es solamente H1 y H2, la fila H1 y H2 las que voy a estar contemplando por tener valores negativos en su columna RHS. El más negativo de los dos, obviamente, pues es el -150, ¿no? Está más alejado de 0. Entonces toda esta fila se vuelve fila que sale. Ahora, ¿cómo calculé yo la columna que entra? Esta la vamos a conocer como columna entrante. Pues solamente divido Z entre -5 y divido Z en x2 por -3. Perdón, lo divido por -3, sí. Aquí hay una regla muy importante. Solamente signos contrarios pueden ser contemplados en este tipo de situación. Digamos que si -5 era positivo o fuera positivo, estos ya no pudieran ser contemplados como divisible. Nos interesa que uno de los dos tenga signos contrarios. Si este fuera positivo y este negativo, aún así, este ya se contemplaría como divisible. Ok, entonces el resultado de 2500 entre 5 es -500 y 2000 entre -3 es 666.667. Entonces nos dice la regla que el menos negativo o el más grande o el más pegado a 0 es el que se va a detectar como columna entrante. Para esta ocasión tenemos que x1 se vuelve columna entrante. Ahora, ¿qué sigue? Pues dividimos la fila saliente entre el pivote, toda la fila, y el resto de las filas Z, H1 y H3 se le hace la afección por el método de Gauss-Jordan. Y nos quedaría una tablita de la siguiente manera. Esta es la fila que salió, pero entró x1, entonces H2 se reemplaza por x1. Y nuestro resultado es -75.000. El resultado siempre nos va a dar negativo cuando utilizamos el método simplex dual. -75.000, como vimos al inicio de lo que es el slide número 2, resuelto por el método de los dos fases, nos dio 75.000, cuando x1 valía 30 y h1, que en esa ocasión era un superávit, por ser la restricción número 1 que tenía un signo mayor o igual. El resultado daba un superávit. Aquí en esta ocasión es una holgura con valor a 80. Nuestro problema, sería nuestra tabla óptima. Nuestro problema termina porque no hay valores negativos en lo que es la columna RHS. Entonces nuestro resultado de Z es un valor absoluto. No es -75.000, es 75.000 con valor absoluto, porque el resultado y ese arreglo que hicimos de multiplicar por -1 hace que nuestro resultado nos dé negativo, pero tomamos el valor absoluto y llegamos a nuestra solución. Bien, con esto terminamos el video. Espero que les haya ayudado para entender lo que es el método simplex dual. Me despido con un saludo y hasta luego.